Muy buenos días a todos. La reunión de hoy día, mi idea es hablar sobre miopía, prevención y tratamiento. Para los que no me conocen, Isabel Cavieres, becaria de oftalmología. Bueno, la presentación de hoy día la vamos a dividir en tres partes. La primera, evaluar cuál es la magnitud del problema, cuáles son las medidas de prevención y cuáles son las medidas de tratamiento. Partiendo por la primera parte, la magnitud del problema, quiero mostrarles esta noticia que salió en diciembre del año pasado sobre un trabajo encabezado por la academia que formó este grupo de trabajo mundial sobre la miopía, que partieron juntándose desde el 2019, pero ya tenían el grupo formado con planes de trabajo y mostraron su plan de trabajo en el 2020, y bueno, y ellos lo llaman el Task Force de miopía, y este nombre lo encontré interesante porque es un término en realidad que se usa para problemas más bien militares, es un término de la Armada, pero que está descrito como para problemas puntuales, cómo abordar problemas puntuales. Y bueno, la academia no es la única que se ha reunido para tratar el tema de las altas tasas de miopía. También lo ha hecho la Sociedad Mundial de Pediatría y Estrabismo, la OMS. En realidad es un trabajo es un tema que ha juntado a muchas personas. Y bueno, acá les muestro algunos de los integrantes de este Task Force. Y lo interesante es que acá no solamente hay expertos en miopía del área de oftalmología, hay también expertos en salud pública, medicina familiar, pediatras, hay expertos en el área de educación. O sea, realmente es un grupo de trabajo multifacético para tratar de abordar este problema desde todas las aristas que es posible, con el gran objetivo de disminuir las altas tasas o el creciente número de prevalencia de la miopía, y también enlentecer, enlentecer la progresión de la miopía, para obviamente disminuir todas sus graves consecuencias. Y bueno, hay muchos trabajos que hablan sobre la prevalencia. Quiero compartirles este, que encuentro que es una revisión sistemática bastante buena. Incluye trabajos desde el 95 y trata de incluir trabajos desde todos los lugares del mundo. Obviamente hay algunos más representados que otros. Y lo que nos muestra es que la prevalencia de miopía, definida como una refracción con menos 0,5 dioptrías para abajo, en el año 2000 tenía una prevalencia de 1.400 millones de personas a nivel mundial. Eso equivale más o menos a un 20%. Y las proyecciones para el 2050 son de un crecimiento hasta 4.700 personas, equivalente a casi un 50%. En cuanto a la miopía alta, en este trabajo lo definen como la refracción menor a 5 dioptrías, y bueno, también las proyecciones van en aumento, con 63 millones de personas en el 2000 y posiblemente hasta 1.000 millones de personas, o equivalentes a un 10% de la población para el 2050. Destacar que este trabajo identifica como posibles sesgos, que hay sectores, hay áreas del mundo que está poco identificada su prevalencia, y lo que se trató de hacer fue extrapolar los datos de esos lugares en relación a estudios de países cercanos o con ciertas similitudes. También hay diferencias en la definición de lo que es la miopía y la alta miopía. Y bueno, y el trabajo que ellos hicieron en base a los datos recopilados fue realizar funciones exponenciales que muestran en el fondo estos crecimientos logarítmicos, y consideran que pudiese haber una sobreestimación. Y también considerar que en estas proyecciones no está medido el efecto de las posibles intervenciones que ya se están llevando a cabo para retrasar la aparición y disminuir también la progresión.
Bueno, este es un trabajo, es del mismo trabajo, acá solamente para ir desglosando, lo tienen dividido por sector, y vemos acá las prevalencias en el año 2000 y las proyecciones para el 2050. Destacar que es el este de Asia o las zonas de alto ingreso de Asia, los que tienen las prevalencias más altas. Ya en el 2000 con una prevalencia de un 46% o cercanos a 40% en estas zonas, y proyecciones que superan 66, 65, en el fondo superan los 50 a 60% de la población global de esos países. Ahora, esto es los datos generales. Si lo analizamos por subgrupos, hay datos aún que son más alarmantes. Bueno, nosotros, Chile, nos encontramos en Latinoamérica de los Andes, con una prevalencia estimada en el 2000 de un 15% y un posible crecimiento de un 50%. Alto, un crecimiento bastante alto. Y bueno, lo que les contaba es que el análisis por subpoblaciones es incluso más alarmante. En población estudiantil específicamente, este estudio de Shanghái del 2012, en un grupo universitario, o sea, igual es un subgrupo bien selecto, muestra una prevalencia de miopía del 96% y de estos 20% como altos miopes. En Seúl, en Corea del Sur, las prevalencias también son bastante altas, 96 y un 20% de altos miopes. Y en Taiwán también, más del 90% de la población estudiantil son miopes. Y esto es alarmante porque esta es la futura población activa. Por lo tanto, ahí su importancia de tratar de intervenir. Ahora, en este mismo estudio, si lo vemos graficado así ya en el mapa para que sea mucho más explícito, tenemos estos valores, estas proyecciones para el 2050. En el fondo, sobre 50% de prevalencia de miopía en casi todo el mundo, a excepción de algunos sectores de África. Pero ¿dónde estamos nosotros? Nos identifica este 53% de prevalencia a nosotros acá en Chile. Hay dos estudios que están considerados en estos estudios más grandes que incluyen la prevalencia las prevalencias que agloban las prevalencias mundiales. Y uno es, el primero, es este estudio que se realizó en el año 98 por el doctor Maúl y colaboradores, cuyo objetivo es evaluar la prevalencia de los defectos refractivos y el déficit visual en niños en edad escolar en una zona suburbana, que en este caso fue en la Florida. Se incluyeron niños de 5 a 15 años, y bueno, comentarles que la metodología de este trabajo es súper buena, es muy bonita de analizar. El estudio de los vicios de refracción son en todos los casos estudios con cicloplegia, con autorref, que se corrobora después con retinoscopía, que no es el caso de todos los estudios que muestran prevalencia de vicios de refracción. Por lo tanto, este estudio es muy pulcro en la parte metodológica. ¿Cuáles son sus resultados? Ellos identifican que hay un 7,3% de población miope en este grupo, pero desglosando los datos tenemos un 3,4% de prevalencia en los más pequeños, 5 a 7 años, y un aumento ya en los más adolescentes, 14, 15, 19% en los niños y 14% en las niñas. Y por eso que en sus conclusiones una de las cosas que destacan es que es necesario seguir realizando estudios para determinar si es que esta tendencia que muestra acá una alza se perpetúa en poblaciones mayores, en estudiantes mayores o en adultos jóvenes. El segundo estudio, representado también, que nos representa acá la población chilena, es este estudio transversal multicéntrico randomizado que se realizó en conjunto en Concepción y la Florida el año 2013, pero acá de la metodología quiero destacar que el objetivo principal fue estimar la prevalencia de discapacidad visual en los niños, determinar las causas de estas deficiencias visuales y principalmente conocer la frecuencia del uso de anteojos en esta población.
O sea, acá se reconoce como background que ya está funcionando el programa Junaed, ya está la entrega gratuita de corrección óptica para los vicios de refracción. Entonces, en base a eso, evaluar si es que esto realmente se cumple, se entregan los lentes, si es que los lentes que se entregan se ocupan. Por lo tanto, el objetivo no fue principalmente estimar la prevalencia de miopía, que si bien indirectamente igual se midió. Encontraron un 71% de errores refractivos en niños, y de estos pacientes que fueron, este es otro punto importante de la metodología, muchas de las agudezas visuales se tomaron en los colegios, y la mejor agudeza visual se consideró con agujero estenopeico, y los que no lograban una visión mayor a 0,5 son los pacientes que se enviaron a su centro de referencia. Y de esta población derivada a los centros de referencia se encontró una prevalencia de un 5,4. Pero este dato no está desglosado según edad, y bueno, es en el fondo una estimación. ¿Qué podemos decir de la carga de la enfermedad? Sabemos que es un refractivo común, que si bien se puede lograr una corrección satisfactoria con lentes lentes al aire, lentes de contacto y con los distintos tipos de cirugías refractivas, sabemos que esta corrección es cada vez más difícil lograr resultados satisfactorios cuando estamos frente a miopías ya moderadas o más severas. Y los cambios anatómicos, específicamente la longitud axial, aumentan el riesgo de discapacidad visual incorregible a lo largo de la vida. Uno de los estudios que demuestran esto, hay muchos, centrado en población en holandés, pacientes mayores de 75 años. De estos pacientes se consideró cuáles eran miopes, y de la población miope, que no lo mostré acá en este dato, pero de la prevalencia de miopes, un 3,8, y en casos de miopía alta, casi un 40%, tenían una discapacidad visual incorregible, o sea, estamos hablando en rasgos de ceguera legal. ¿Y por qué motivo se puede resultar esta ceguera o esta discapacidad visual incorregible? Por las distintas complicaciones que puede tener una miopía alta o miopía moderada, que primero que nada es el riesgo aumentado de desprendimiento de retina. En casos de miopías leves a moderadas, el riesgo es más de 4 veces. En casos de miopías moderadas, el riesgo aumenta un 10%, e incluso algunos estudios estiman que el riesgo global puede ser hasta más de un 20% en la población miope. Vemos también el desarrollo de cataratas en población más joven, o en el fondo presenil, más cataratas nucleares, y también desarrolla más cataratas subcapsular posterior. Sabemos que está asociado a un aumento, o hay una relación con aumento en la prevalencia de glaucoma. Y acá también tenemos un problema adicional, que muchos de los parámetros que se utilizan para evaluar la presencia y la progresión de glaucoma no están diseñados o no tienen curvas normativas para la población miope. Por lo tanto, el control, el seguimiento de los pacientes miopes con glaucoma se hace también más difícil. Algunas de las otras cosas son estafilomas, degeneración macular miópica y neovascularización coroidea. Y bueno, se estima y se proyecta que esta discapacidad visual incorregible puede aumentar a 7 a 13 veces más en áreas de alto riesgo para el año 2055. Hablando específicamente de la calidad de vida en miopía, este estudio británico del 2000 considera que la carga en salud pública se extiende mucho más allá de los costos directos asociados a la corrección miópica. Hay impactos socioeconómicos y disminución en la calidad de vida en las personas que padecen esta mayor discapacidad visual. Y este impacto socioeconómico es multifactorial, más allá de los costos de la corrección, sino que se ven también los costos indirectos de las pérdidas de oportunidades económicas, ya sea para los afectados y para sus personas cercanas, para sus cuidadores. Y este estudio del 2000, dentro de muchas de sus conclusiones, establece que es por eso que se deben identificar criterios que permitan que a quienes lo necesiten obtener un tratamiento quirúrgico
refractivo en el marco del Servicio Nacional del Reino Unido. O sea, a pesar de estos costos, ir más allá de lo que está clásicamente contemplado en el ámbito de salud pública, que es la corrección óptica con lentes, sino que incluso considerar las correcciones quirúrgicas. Este es otro estudio que acá solamente quiero mostrarle que es un estudio casos controles con los pacientes con alta miopía o miopía patológica y en los controles distintas poblaciones normales, miopías leves, etc. Y solamente mostrarles de esta lista cuáles son todos los parámetros que se consideran en la calidad de vida, que son muy, muy variados. Ir a comprar, tomar el bus, ver televisión, leer las noticias. Está contemplado también los costos en el salario, las proyecciones laborales, la elección de carrera, los hobbies, las relaciones familiares, las relaciones interpersonales, ansiedad y ya temas de salud mental. Y como conclusión es súper obvia, hay una reducción tanto en la calidad de vida como en el estado funcional de la vida en los pacientes de alta miopía. También está muy estudiado el impacto económico. Este es uno de los muchos desgloses en el impacto económico y esto fue realizado con los valores de prevalencia del año 2012, que estima que el costo directo de la pérdida de la visión estaría alrededor del 2,3 billones a nivel mundial y todos los costos indirectos por pérdida de productividad alrededor de los 650.000 millones de dólares. Esto con valores del 2012, 2010, donde la población era aproximadamente de 10 millones de personas con discapacidad visual por degeneración macular, y este número, según las proyecciones, pudiese aumentar hasta 5 veces a 55 millones para el año 2050. Igualmente, 3,3 millones de ellas ciegos, y también este valor pudiese aumentar a 18 millones para el año 2050. Por lo tanto, es un problema altamente prevalente, con una prevalencia en aumento, en algunas zonas de forma mucho más dramática que en otras, y con un alto costo tanto individual como un costo económico global. Pasando a la segunda parte, ¿cuáles son las medidas de prevención? Mencionar primero que se sabe que es multifactorial, hay componentes genéticos y mentales, pero que la creciente prevalencia de la miopía apunta mucho más a la influencia de los factores ambientales. Tanto la urbanización, que aumenta el riesgo 2,6 veces, el tiempo al aire libre, las altas presiones educativas, que es lo que se ve como un factor bien importante, sobre todo en las poblaciones del este asiático, que vimos que eran los que tenían los porcentajes muy altos en población estudiantil, sobre el 80-90%. La cantidad de trabajo de cerca, nivel socioeconómico, nivel educativo. Se considera que cada año adicional escolar puede adicionar menos 0,18 dioptrías. Y bueno, hay otras cosas que están mencionadas pero no tan estudiadas: el nivel de masa corporal, nivel de ejercicio, actividad, dieta y las bajas horas de sueño, que pueden ser más bien factores relacionados más que causales. De los factores de riesgo, quiero mencionar, encontré muy interesante que estos ya estaban descritos, y están descritos desde 1800. Este estudio inglés por el Dr. Ware muestra una prevalencia de 0,2% de miopía en niños de personal militar en zonas rurales de Inglaterra versus un 32% en estudiantes de Oxford. Por lo tanto, el factor académico ya estaba descrito anteriormente por el doctor alemán Hermann Kohn también. Muestra diferencias entre sectores urbanos y rurales, y acá también va mostrando como la duración de la educación, niveles primarios, niveles escuelas intermedias, escuelas más altas, va aumentando la prevalencia. Este libro del doctor Hermann Kohn, que se titula El examen ocular en estos 1060 escolares y cuáles son las medidas o los cambios en las instalaciones escolares que se tienen que hacer. Bueno, él también en este libro describe que es importante los niveles de luz,
que elevar los niveles de luz al interior de las salas de clase, con un aumento de velas para esa época, sería un factor protector, una medida importante. Él también enfatiza que limitar el tiempo dedicado al trabajo de cerca. Sugiere también sentarse de forma más erguida, y les voy a mostrar una foto. En el fondo, pasar de esta posición de trabajo a esta. Incluso sugiere poner una barra acá que separa y que limita el apoyarse o acercarse tanto. Y enfatiza también en que el descanso es necesario, y el descanso al aire libre, descanso de 10, 15 a 20 minutos después de 1 o 2 horas de actividades escolares. Entonces, muchas de las cosas que vamos a conversar ahora ya estaban propuestas en este libro hace 150 años atrás. Acá vemos más o menos lo mismo, el ejemplo que mostraba el doctor, cómo en algunos lugares se está tratando de limitar el trabajo de cerca, y bueno, y principalmente voy a hablar de esto, el trabajo de cerca y el tiempo al aire libre. En relación al trabajo de cerca, la verdad es que la asociación en algunos trabajos se muestra significativa y en otros trabajos no se muestra tan significativa. Hay datos bastante inconsistentes, hay asociaciones que son más bien débiles, y la evidencia reciente sugiere que la lectura a una distancia cercana, que se considera menos de 30 centímetros, en el fondo con menos descanso, siendo este el punto clave, puede ser más importante que el total de horas de trabajo cercano. O sea, en el fondo es el poco tiempo de descanso de esta sobrecarga, de esta fatiga acomodativa, que sería la hipótesis para que el trabajo cercano sea un factor de riesgo. Eso sería más importante. En torno al tiempo al aire libre, que es una de las cosas más estudiadas, vemos que hay una relación inversa entre la prevalencia de miopía y el tiempo promedio en distintos lugares. Sabemos que en países como en ciudades como Sydney, el tiempo al aire libre es cercano a las 14 horas semanales, versus Singapur, que son aproximadamente 3 horas semanales. Un estudio que destaca sobre todo la prevalencia, o sea, la importancia de los factores ambientales más que los factores genéticos, fue un estudio en población en niños chinos de 6 a 7 años que vivían ya sea en Sydney o en Singapur, que ya vimos que tienen estas diferencias de exposición de tiempo al aire libre, y también tienen notorias diferencias en la prevalencia de miopía. Los niños chinos de Sydney con un 3% y los niños de Singapur con un 29%. Hay estudios que muestran que cada hora adicional al aire libre se asocia una reducción del 2% en la probabilidad de desarrollar miopía, y si bien está bien establecido que el tiempo al aire libre retrasa la aparición de miopía, no está tan clara su asociación con disminuir o enlentecer la progresión. De todos los estudios que hay al tiempo al aire libre, quiero mostrarles este solamente, que es un estudio intervencional que se desarrolló el año 2013 a raíz de que en Taiwán, en el año 90, hay un 35% de prevalencia de niños con miopía de 12 años, y este número aumentó en el año 2000 a un 60%. Por lo tanto a nivel médico, a nivel ministerial, se determinó que era importante realizar intervenciones. Y la intervención fue bastante simple: un colegio intervenido, el otro no. En el colegio con intervención se realizó un programa de recreo obligatorio fuera de la sala, mientras que en el otro colegio tenían el recreo habitual, los niños si querían se quedaban en la sala, si querían podían salir a jugar, y lo que se hacía fuera de la sala en realidad era completamente libre. La principal intervención era eso: iniciar el recreo, se cierran las puertas de la sala de clase y todos los niñitos para afuera. El outcome que midieron fue la longitud axial y la autorrefracción con cicloplegia después de un año de intervención. Y después de un año, quiero mostrarles este gráfico, se ve que en la población, en el colegio intervenido, este número que está al medio, bueno, acá primero se muestra un 47-49%, que estos son la población que ya era miope en ese colegio. Y lo que está destacado es la población que después de un año se desarrollaron los nuevos casos de miopía.
y tenemos que en el colegio intervenido hay un 8% de nuevos casos versus el colegio no intervenido, un 17 a casi 18% de nuevos casos. Por lo tanto, una intervención bastante simple reduce aproximadamente a la mitad la cantidad de nuevos casos que pueden haber. Eso, y mostró que en realidad no se detiene de forma eficaz la progresión, pero sí detiene la aparición de nuevos casos, que eso es igualmente importante. Un estudio posterior, este fue en el 2013, un estudio posterior del mismo autor, el 2018, encontró que sí puede haber una reducción en la progresión, pero cuando se hacen intervenciones mayores con horas de tiempo al aire libre mayores a 11 horas, o sea, un aumento importante del tiempo al aire libre, puede disminuir significativamente la progresión. Esto sí es controversial, no está demostrado en todos los estudios, pero es algo para considerar. Y bueno, también no puedo dejar de mencionar en relación a la importancia de los factores ambientales, este estudio de la doctora Katz con la doctora Sigal, que muestran este ejemplo, este caso de gemelos monocigotos, que desafortunadamente el grupo de gemelos de un sector rural de Colombia con los gemelos de un sector urbano de Bogotá, cada uno de estos gemelos que tuvieron que ser intervenidos en unidades de neonatología se intercambiaron. Entonces, finalmente terminó en un grupo en el sector rural, uno de cada uno, y en el sector urbano también. Y bueno, la hipótesis de este estudio era que los gemelos que estaban viviendo en la zona urbana tenían más miopía versus los que no. Y acá comparando directamente la diferencia genética que tienen cada uno. Y lo que mostró fue exactamente eso. Los jóvenes que estaban en el sector urbano tenían miopías moderadas, menos 0,2, menos 0,1, versus los que estaban en las zonas urbanas, con cero miopía, una metropía o valores muy pequeños, 0,50. Y acá están estos 4 jóvenes sentados en la casa de los jóvenes del sector urbano, que como destaca la doctora, son casas donde las ventanas no tienen vidrio, o sea, son zonas sumamente expuestas a la luz solar. Y bueno, en relación al tiempo libre y a la exposición a la luz solar, ¿por qué es un factor tan influyente? En modelos animales se ha visto que las pocas horas a la exposición de luz solar ya suprime el crecimiento axial anormal en animales. Este efecto sería dado por la liberación de dopamina. Y bueno, la síntesis y la liberación de dopamina a nivel retinal es mucho más alta durante el día, cuando están los conos activos, versus en la noche. Y lo que se cree es que los altos niveles de dopamina enlentecen el crecimiento, el alargamiento axial. Y bueno, incluso está estudiado que no solamente la exposición a luz natural, sino que la exposición en lugares cerrados, aumentarla, la cantidad de iluminación también puede ser un factor protector para disminuir el crecimiento de la longitud axial. Y bueno, si estamos diciendo y se ven en distintos estudios que el tiempo al aire libre es un factor protector, bueno, ¿cuánto tiempo es lo que necesitan nuestros escolares? Y ahí hay distintos valores. En un estudio en Estados Unidos muestra que aumentar de 0 a 5 horas semanales a 6,9 ya logra una reducción a la mitad, de un 30% de prevalencia a un 15%. Y si aumentamos estas horas a más de 14 horas semanales, la reducción es al 10%. Y esto incluso en niños que tienen una carga genética, o sea, tienen uno o ambos padres que son miopes. Estudios en Sydney muestran más o menos lo mismo, 2 a 3 horas al día proporcionan protección. Incluso algunos estudios dicen que tan solo 40 minutos al aire libre, pero de tiempo al aire libre adicional a lo que se puede tener y de forma obligatoria. Disminuiría la prevalencia. Entonces, tenemos que entre las recomendaciones de prevención es mucho más importante el tiempo al aire libre.
Y es mucho más fácil de recomendar también, porque es más difícil decirle a los niños, ¿sabes qué? No leas, no hagas trabajo en el computador. En cambio, sí, es más fácil pedirle, quizás no ahora en tiempos de pandemia, pero que aumente su exposición y aumente el tiempo al aire libre. Y de esto destacar que el tiempo al aire libre no necesariamente significa deporte. Muchas de las recomendaciones dicen que puede ser deporte, puede ser pasar tiempo con la familia, en un asado, en un paseo, etcétera, compartiendo afuera. No es necesariamente deporte. De hecho, el deporte está demostrado, deporte en interiores y deportes al aire libre, que el que tiene el efecto protector es el tiempo al aire libre. Y que el tiempo al aire libre, sin considerar la cantidad de tiempo de trabajo cercano, que puede ser, hay un estudio que compara poco, moderado o alto trabajo cercano, y que con un alto tiempo al aire libre incluso se anula el efecto de largas horas de trabajo cercano. Y bueno, para los más entusiastas incluso existen estos dispositivos para que los papás puedan medir exactamente si es que sus hijos están expuestos o no a suficiente luz. Este es un dispositivo que se acopla a los lentes, que mide la cantidad de luz, la exposición solar, y también envía como una alarma cuando la distancia de trabajo es menor a lo recomendado. Y también hay distintos tipos de smartwatch que también tienen un sensor de luz y muestran finalmente el tiempo que se ha pasado en el exterior, para los más entusiastas. Bueno, ya llegando a la tercera parte, en cuanto al tratamiento, porque no solamente es importante prevenir la miopía, sino que los que ya son miopes es una tarea urgente el lentizar la progresión para tratar de evitar los niveles de alta miopía. Contarles que los niños que están en mayor riesgo de progresión son los que tienen un factor genético preponderante, son los que parten con un grado de miopía mayor inicial a edades más tempranas y los que tienen también antecedentes de padres con miopías. Eh, bueno, este estudio muestra que los niños que recibieron su primera corrección, al menos un 32% progresa hasta niveles de menos 6 dioptrías. Las cosas que los distintos enfoques terapéuticos son estos. No vamos a hablar de los lentes bifocales ni los lentes de adición progresiva, que eran metodologías más usadas anteriormente porque tienen poca evidencia y es evidencia en el fondo no contundente. Nos vamos a referir a la atropina, al desenfoque de la retina periférica y a la ortoqueratología. De esto, mencionarlo solamente, son lentes de contacto duros, hidrofílicos y gas permeables, que lo que hacen es aplanar de forma temporal la córnea central a expensas de la córnea periférica. Por lo tanto, estos lentes que se usan durante la noche se sacan durante el día y no solamente están orientadas a disminuir la progresión, sino que también a que durante el día los niños o los jóvenes se puedan desempeñar sin lentes, porque este efecto de aplanar la córnea disminuiría la miopía durante el día. Entonces, esto también más conocido como orto-K, logra una reducción de hasta un 40% en la progresión y muestra efectos. El mayor beneficio se ve sobre todo en las poblaciones que tienen una progresión mucho más rápida, que no es una definición, es la definición que se usó acá, más del 0.2 milímetros en 7 meses o un equivalente esférico de más de 1 anual. Las desventajas de esto obviamente es el alto costo de $1.000 a $2.000 anuales, son lentes hechos especialmente para cada uno de los niños y una de las principales desventajas es por supuesto el riesgo de infecciones, que en algunos estudios es cercano a un 7 hasta un 10%. El logro, los beneficios de la mejora en la agudeza visual van disminuyendo a medida que avanza el día y bueno, pueden producir también astigmatismos y aberraciones esféricas y al igual que los lentes blandos, lentes de contacto habituales, pueden provocar haze, pueden provocar edema corneal, etc.
Los estudios que hay son estudios en general en poblaciones pequeñas, 45, 50, hasta 100 niños, Sí. y eso es por lo caro, por lo caro de este tratamiento, y bueno, y el efecto rebote no está tan estudiado, está esbozado, pero no está tan claro. Ahora, en cuanto al desenfoque de la retina periférica, esto habla que con los lentes habituales de corrección, lo que se logra en los casos de miopía, como acá, es una corrección hacia la emetropía en la fobia, pero por las características de la longitud, del aumento de la longitud axial, en las zonas periféricas habría una sobrecorrección y tendríamos una hipermetropía periférica. Y bueno, hay teorías que dicen, establecen que esto podría aumentar el riesgo de progresión, pero hay otras que dicen que en realidad son cosas correlacionadas, no son efecto causa. Pero bueno, dirigidos a este problema, tenemos dos tipos de tratamiento. Uno es el MioVision, que es un lente de Zeiss, que son lentes al aire con una corrección central hacia la emetropía para la zona de miope foveal y una corrección más bien para la hipermetropía periférica, o sea, son lentes graduados que se hacen individualmente para cada paciente. Y acá hay un par de ensayos clínicos, igual con pocas poblaciones, pero hay estudios controlados, dobles ciegos, multicéntricos, etcétera. Y algunos de estos estudios muestran que en realidad no hay grandes diferencias. Y bueno, en uno de estos estudios el autor determina que en el fondo es difícil establecer esta corrección hipermetrópica periférica porque hay que calcular muy bien la distancia al vértice. Y en el fondo, como para resolver esto, están diseñados los MySight, que están disponibles también acá en Chile, que son estos lentes de contacto blando de uso diario, que tienen esta graduación radial, la misma que expliqué anteriormente, y acá hay un par de estudios, ensayos, controles, ensayos clínicos, el más grande con una población de 100 niños, donde sí se demuestra un enlentecimiento en la progresión de la miopía, sobre todo una reducción en el aumento de longitud axial, hasta de un 50%. Las limitaciones son las mismas comentadas, son intervenciones que falta ver cuáles son sus efectos a largo plazo. Claramente la preocupación del uso de lente de contacto en una población que no es tan cuidadosa con el uso de lente de contacto, que son los niños. Y bueno, que como vamos a ver, hay otras intervenciones que pudiesen ser de menor costo y de menos riesgo. Entonces, llegamos a la atropina y con esto vamos a ir terminando. ¿Cómo actúa la atropina? No se sabe bien. Se creía que era disminuyendo la acomodación, pero ahora se ha demostrado que no es un efecto tan importante. La dilatación pupilar determina más exposición a los rayos UV. También se creía que esto podía ser una de las razones, pero como vamos a ver en muchas de las dosis usadas, como son dosis bien bajitas, sigue habiendo acomodación y la midriasis no es tanta, por lo tanto, no serían el punto de acción. Se cree que hay un cambio bioquímico en la unión de los receptores muscarínicos con un efecto local en la retina, pero esto tampoco está demostrado, así que en el fondo una de las principales herramientas terapéuticas no sabemos bien cuál es su nivel de su lugar de acción. Para hablar de la atropina sí o sí hay que mencionar estos que son los estudios ATOM, que son los primeros estudios grandes, ensayos controlados, dobles ciegos, randomizados, y el primer estudio, sorprendentemente, es un estudio que fue encabezado por un oftalmólogo dedicado más bien a polo anterior, pero que, bueno, dado los alarmantes niveles de prevalencia de Singapur, se diseñó en este estudio, que en este caso contemplaba más o menos 400 niños, se trató un solo ojo, se consideraba que un ojo era vehículo y el otro ojo se randomizó a tratamiento o a placebo, y la pregunta principal que se establecieron fue si es que la atropina al 1% previene la progresión de las miopías leves a moderadas,
Y el primer outcome era medir la efectividad de esta medida, tanto con la refracción y el largo axial, y el segundo y el más importante es ver si es que esto es seguro. Es seguro usar atropina en estas dosis en población infantil. Y lo que se encontraron, aquí hay que tener ojo al analizarlo, la comparación no la teníamos que hacer entre el grupo de atropina y los grupos placebos o el ojo testigo, sino que el análisis tiene que ser entre cada uno de los grupos, entre el grupo de atropina al seguimiento después de los 2 años con la refracción al inicio, porque la refracción fue medida de forma distinta en cada grupo. Si bien se usó ciclopentolato al 1%, 3 gotitas, no había los pacientes con atropina, no había un lavado del uso de atropina, entonces ellos seguían con el efecto de atropina, y eso está demostrado que disminuye mucho más que el ciclopentolato la acomodación, entonces puede dar valores distintos. Pero teniendo esa consideración, tenemos que la progresión en el grupo sin tratamiento es de 1,2 dioptrías versus 0,28 en el grupo con tratamiento, y lo mismo vemos en la longitud axial, un 0,02 en el grupo con tratamiento. Por lo tanto, ¿es seguro? Sí, se demostró que es seguro. No hubo riesgos de efectos sistémicos graves como palpitaciones, confusión, ansiedad, fiebre alta, no hubo ninguna hospitalización atribuible al uso de atropina, tampoco desarrollo de cataratas, ni cambios en la presión intraocular, ni alteraciones a nivel de electroretinografía. Lo que sí se encontró fue una prevalencia del 4% de reacciones alérgicas, también un porcentaje de deslumbramiento y de visión borrosa cercana, porque con este porcentaje de la atropina en esta concentración sí disminuía la capacidad de acomodación. Y eso determinó que un 17% del grupo en tratamiento abandonara el estudio. Del seguimiento, después de los 2 años de intervención, se siguió este grupo por 1 año más, y lo que se determinó es que hay un efecto de rebote al suspender la atropina. Este era el grupo tratado, y vemos cómo está en esta curva, con una diferencia que habíamos ya dicho de 0,28 dioptrías, y al suspender hay un efecto rebote con una aceleración mucho mayor que el grupo no tratado. Por lo tanto, después de suspender el tratamiento, los ojos tratados mostraron tasas más altas de progresión versus el placebo, pero bueno, los autores dicen que aún así la disminución de la progresión fue significativamente menor en el grupo de atropina versus placebo. Hay autores que discuten estas conclusiones, pero bueno, eso ya es mucho más específico. El resultado final sería un 0,46 dioptrías al año con el uso de atropina versus una progresión de 0,52 en el grupo placebo. Ahora, esta diferencia de 0,06 dioptrías, ¿eso no es clínicamente significativa? Bueno, eso es discutible. Por eso salieron, y a raíz de ese primer estudio están los estudios de ATOM-2, que la pregunta es, ¿se puede lograr el mismo efecto de reducción de progresión que se logró con el ATOM-1, pero con menos efectos adversos usando menores dosis, 0,5, 0,1 y 0,01? Y la progresión se midió de la misma forma. Hay ciertas diferencias. Acá sí se define cuál es cómo ellos definen la progresión, y es una diferencia de más de 0,5 dioptrías. Hay algunos estudios que lo definen como más de 0,75, pero esta en realidad es la más utilizada. Hay ciertas diferencias en las refracciones, hay miopías mayores. Acá se trataron ambos ojos, y también hay una diferencia en el cálculo del largo axial. Esto es importante porque la población de ATOM-2 no tuvo un grupo placebo y usó como control el placebo histórico del ATOM-1. Esa es una de las críticas metodológicas que se le hace a este estudio. Y bueno, que demostraron que la atropina al 0,1% sí tiene efectos secundarios, pero mínimos en comparación con la atropina al 0,1 y al 0,5, o sea, con las dosis más altas, y conservando la eficacia comparable en el control de disminuir la progresión de la miopía.
Que es la segunda etapa del ATOM-2, que es la fase de lavado, son el estudio de los años posteriores al inicio de esta intervención. Acá tenemos el grupo placebo histórico, que es del ATOM-1, acá el grupo, el tratado con la menor dosis, que es 0,01, y bueno, esta fue la fecha de suspensión de tratamiento y vemos cómo hay cambios en las curvas de progresión. El mayor rebote se ve con la población que tiene las concentraciones más altas de atropina, que es donde se ve esta curva como más empinada, esta progresión mucho más acelerada, versus lo que se ve con las dosis más bajas, que venía, como lo vemos acá, con los resultados, la disminución de progresión levemente menor, pero que finalmente este efecto es mucho más prolongado y mantenido en el tiempo después de la suspensión. Entonces, tenemos que la reducción en la progresión es de un 80% en el grupo con la concentración más alta, 75, 70, y un 60% a los 2 años con el grupo de concentración más baja. Dicho de otra forma, el 24% de los niños tratados con las dosis menores, el 59 y el 68, igual logran aumentar o logran progresar con valores de mayor a 0,5 dioptrías después de este periodo de lavado. Pero uno de los datos más interesantes es este. Acá tenemos el placebo del ATOM-1, este grupo de comparación histórico, versus el grupo tratado con la concentración menor. ¿Cuánto tiempo hay de desfase en llegar a los mismos equivalentes esféricos? Menos 1,4. En este caso, se logró un poquito después de los 2 años, versus en este grupo que se logra a los 5 años. O sea, se retrasa tener el mismo nivel de miopía, podemos eso enlentecer esa progresión en una cantidad muy significativa de tiempo. Bueno, vienen muchos estudios después que hablan sobre la prevención de miopía. Estos son revisiones sistemáticas con muchos estudios, incluyendo los que ya les mostré, y las conclusiones son que hay un efecto de rebote dosis dependiente, el cese, después del cese de tratamiento, el efecto de rebote es mayor con las dosis más altas, la progresión significativamente menor durante el periodo de estudio, hay una progresión comparada con los grupos controles. Las dosis más bajas, el 0,01, son significativas, son significativas efectivamente, sin embargo los resultados son levemente menores que con las dosis más altas. Pero las dosis más bajas tienen menor progresión durante todo el tratamiento, incluido el tiempo de cese de tratamiento. Y el aumento de refracción y longitud axial después de 5 años finalmente es más bajo en los niños tratados con las dosis menores, que tienen también menos efectos adversos, menos deslumbramiento, menos disminución de agudeza visual cercana. La cantidad de conjuntivitis alérgica, que es más o menos un 4%, eso se ve de forma transversal en todas las concentraciones. Y bueno, los niños tratados con esta dosis responden mejor cuando se inicia la atropina también después del tiempo de lavado. En algunos estudios que se mostró que en los tiempos de lavado se veía una progresión, en estos niños cuando se reiniciaban estas dosis más bajas, la respuesta era aún mayor. ¿Qué es lo que viene? Está el estudio LAMP, que tiene distintas fases, vamos recién en la fase 2, y parten nuevamente evaluando, como hay estos cuestionamientos, algunos cuestionamientos metodológicos a la atropina, nuevamente comparan atropina versus placebo. En la segunda fase se pasa el grupo placebo al grupo con mejor rendimiento, después se observan por un periodo de lavado y se siguen para ver el efecto de rebote. Las dosis acá son distintas, son 0,05, 0,025 y 0,01. O sea, sabiendo que las dosis bajas tienen el mismo efecto, se tratan de comparar todas estas dosis más bajas. ¿Y cuáles son sus conclusiones? Que durante los 2 años la eficacia de la atropina al 0,05 es el doble de la atropina al 0,01 y se mantiene
se mantiene estos resultados en el tiempo. Estamos todavía solamente en la fase 2, estos son los resultados preliminares que se mostraron el año pasado, y de este estudio quiero solamente mostrarles este gráfico que es interesante, porque en el grupo de mayor rendimiento, el 0,05, aún así hay un porcentaje que, a pesar de todas estas medidas, aún así progresa. O sea, tenemos casi un 10%, casi un 20%, un 30% total, que a pesar de todo progresan a más de una, incluso más de 2 dioptrías anuales. O sea, estos son valores, son datos importantes que hay que considerar en los momentos de indicar el tratamiento, porque el tratamiento no es fácil, es una gota de atropina diaria en niños, que no es fácil ponerle gotas, por lo tanto, yo creo que este valor es importante recalcarlo en los papás, que a pesar de todo puede haber hasta un 30% que progrese igual. Y bueno, con toda esta evidencia, este es un trabajo que plantea un esquema de tratamiento. Ellos sugieren partir con 0,01, no está tan definido en quiénes, revisar cada 6 meses, si es estable y no hay progreso, en el fondo mantenerlo por 2 años. Si hay progreso, que se define como más de 0,5, considerar motivar más tiempo al aire libre o aumentar las dosis o incluso incluir otros tratamientos. Y bueno, y ahí sugieren un seguimiento por 2 años, parar al año, etc. Ahora, con los últimos resultados del LAMP, este estudio fue anterior, uno pudiese plantear si quizás en vez de 0,01 partir inicialmente con 0,05. Y bueno, solamente terminar diciendo que los niños con mayor progresión son también los niños que son los peores respondedores a atropina. Y bueno, todavía no está claro cuándo empezar, cuándo parar, ni qué población. No hay formulaciones comerciales en Chile, hay países que sí las tienen. La adherencia es un tema fundamental, es difícil, y hay un menor efecto en los casos más precoces y con mayor carga genética, que son en general la población más entusiasmada con iniciar estos tratamientos. Por lo tanto, se requieren padres bien informados de los resultados en general. Hay esperanza para detener este boom de miopía, hay autores, el doctor Chaffel, un neurólogo, un neurobiólogo especialista en el área ocular, dice que no, en realidad este es un error de la Matrix, un error de evolución, y que lo más probable es que vamos a seguir en aumento, pero sí pudiese disminuir el aumento exponencial y quizás la progresión con todas las medidas que comentamos. Eso, como conclusión, pudiese ser necesario tener datos actualizar los datos que hay en Chile, porque no sabemos si estas elevadas prevalencias se aplican a nuestra población. Es necesario un trabajo con muchos distintos actores, no solamente el equipo de salud, también profesores a nivel ministerial, etcétera, para impulsar las medidas que sean necesarias para promover mayor tiempo al aire libre, que está demostrado que es una de las medidas de prevención más efectivas. Y bueno, como vimos, la atropina es lo más barato, lo más disponible en nuestro medio, pero analizamos ya cómo pueden ser qué tan efectivas pueden ser sus intervenciones. Eso.